Evaristo Quintana. Hoy por hoy el Drago. Las 9:21, seguimos adelante en directo, Hoy por hoy el Drago, aquí en Ser Las Palmas. Saludamos al abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Javier Valentín, buenos días. Buenos días, Evaristo. ¿Contentos después de que el Parlamento haya aprobado una proposición no de ley para suspender tanto el decreto como las sanciones del decreto que aprobó a última hora el anterior gobierno de Paulino Rivero sobre el alquiler vacacional? Hoy es un día triste para el alquiler vacacional en Canarias y para las familias canarias, porque la solución, como hemos venido defendiendo, era la modificación directamente del decreto y no la paralización. Paralización que vuelve a dejar en la ilegalidad a todas aquellas familias que están en vía de regularizarse, que han presentado su documentación en el Cabildo o que podían acogerse a este decreto y que ahora mismo pues quedan en la más absoluta de las ilegalidades. Pero el gobierno va a negociar ahora otra vez con todas las partes. Sí, volvemos a empezar. Una cuestión que ya estaba avanzada y que solamente había que retocar algunas cuestiones en las que todos coincidíamos en que no eran acertadas, pues ahora mismo parece que volvemos a la casilla cero, a la de salida. Ustedes han ganado una batalla en la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Vaya llamada de atención brutal al decreto de la Comunidad Autónoma. Sí, interpusimos una denuncia el 29 de junio, nos reunimos con ellos el 7 de septiembre en Madrid y la Comisión Nacional ha requerido al Gobierno de Canarias porque entiende que limitar el alquiler vacacional en las zonas turísticas va en contra de las normas de la libre competencia porque excluye el alquiler vacacional en favor del sector hotelero o el sector extrahotelero. Sí, aquí hay dos versiones también en el sector de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, tanto la de Las Palmas como la de Tenerife, porque tienen hasta posiciones diferentes. En Las Palmas se entiende más que exista el mercado libre y que puedan ustedes competir en el mercado, aunque regulado, y por zonas. También hay expertos que dicen que deben ser en las zonas turísticas complejos de alquiler vacacional, de viviendas vacacionales, enteros y complejos que se dediquen pues a la actividad turística, digamos que normal o cotidiana, habitual. Sí, hay algunas cuestiones que son realmente preocupantes de las palabras de ayer del señor Ruano, que vino a decir algo así en el Parlamento como que las líneas maestras van a ser regular lo que hay, pero que no se quiere más oferta. Tenemos que tener en cuenta que eso va a suponer un freno importantísimo en Canarias a las inversiones. Usted imagínese que usted es una persona que está en Madrid o un noruego que está en Noruega, que se quiere comprar una vivienda aquí y cuando usted no la utiliza, pues normal es que quiera rentabilizarla y quiera alquilarla. Si el Gobierno de Canarias sigue esta línea, tenemos que ser conscientes de que las inversiones en Canarias, en compras de viviendas, sean de extranjeros que quieren residir y que después quieran alquilar, va a ser un frenazo absoluto, con lo que le vamos a dar un portazo a miles de millones de euros probablemente que están dispuestos a entrar en Canarias para comprar viviendas vacacionales. Sí, pero el portavoz de Coalición Canaria, Ruano, como usted se refería, también dice que va a salvaguardar los intereses de los que ya estaban en el mercado hasta ahora. Sí, limitando la nueva oferta, efectivamente. La nueva oferta son las nuevas inversiones. Por lo menos garantiza a sus asociados. Sí, nosotros no defendemos exclusivamente a nuestros asociados, sino al sector en general. Es un sector que está en crecimiento y no necesariamente hay que ponerle freno, sino regularlo, que hemos sido nosotros los que estamos luchando para que haya una regulación en la que se determinen las condiciones y los requisitos que tienen que reunir las viviendas vacacionales, pero no tiene ningún sentido ponerle puertas al campo. ¿Qué sirve del anterior decreto de Rivero y qué hay que modificar según la versión de ustedes y por qué vía? Según nuestro criterio, lo que habría que modificar es permitir el alquiler vacacional en las zonas turísticas. No tiene sentido que si usted tiene una casa en Teror, una casa residencial, la pueda alquilar y esa misma casa residencial que está en el campo de golf no la pueda alquilar, eso no tiene ningún sentido. Excluir las limitaciones que están haciendo algunos cabildos de las zonas rústicas. Si usted tiene una casa en suelo rústico, el Cabildo de Tenerife entiende ahora mismo que esa casa usted no la puede alquilar. Y finalmente el bed and breakfast. No tiene ningún sentido el limitar una nueva oferta que es el alquiler por habitaciones, que está teniendo mucho auge, no solo en Canarias, sino también en otras ciudades grandes como Londres, y en las que el Gobierno de Canarias ha dicho que no quiere a este tipo de turistas en Canarias. Eso es lo que hay que modificar. Zonas turísticas fundamentalmente, que se permita el alquiler por habitaciones. En zonas urbanas también, porque esto no crea un lío a veces en las comunidades de vecinos cuando es un edificio y se permite el alquiler vacacional. No, nosotros hemos si votan en contra de la comunidad de vecinos.
No, eso, nosotros fuimos los que exigimos que se incluyera en la normativa una garantía para las comunidades de vecinos, es decir, aquellas comunidades que no quieran alquiler vacacional en sus instalaciones, que lo incluyan en los estatutos de la comunidad de propietarios y listo. No se puede llamar a la confusión ha salido por ahí el ejemplo de la Barceloneta, que si son los que crean el problema. Tenemos que ser conscientes que en la Barceloneta hay 75 licencias legales y 800 pisos que se alquilan ilegalmente. El problema no lo están creando los 70 que son legales, sino los otros 800 que están al margen de la ley, con lo que la Generalitat debería haber hecho un control de aquellos que no están o que están al margen de la ley. Nosotros entendemos que en la legislación vigente hay garantías suficientes para permitir la convivencia y que es que en la actualidad se está produciendo. En la actualidad se están alquilando pisos en las Palmas de Gran Canaria a turistas y yo no he visto en ningún lado que salgan a la calle a protestar por los conflictos que se están generando. No se puede criminalizar al turista y pensar que todo el que viene a Canarias a una vivienda vacacional viene a formarla. Pero hay algunos que sí la forman. Pues en las Palmas de Gran Canaria y en comunidades de vecinos. Pues aquellos que la forman... Y doy fe. Para aquellos que la forman, para eso están los mecanismos legales, que actúe la inspección turística, si tiene que retirar la licencia a ese piso, que la retire tras un procedimiento administrativo, pero no se le puede colgar a todo el mundo el San Benito de que es una actividad que genera molestias, porque no es la tónica general. En un complejo turístico pueden convivir el turoperador o la empresa turística que gestiona la explotación con el alquiler vacacional, porque la verdad que le digo que suena raro. Bueno, entiendo que me pregunta usted por todo el lío que se ha montado en San Bartolomé de Tirajana y demás. Efectivamente. Hay que tener en cuenta que la vivienda vacacional no tiene nada que ver con los complejos turísticos. Es decir, la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias establece el principio de unidad de explotación y la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional no tiene nada que ver con eso. O sea, no entra en el sector de los complejos turísticos. Que no estoy diciendo que me parezca bien o me parezca mal. Digo que no es el motivo de nuestra lucha. El motivo de nuestra lucha son las viviendas residenciales que están en suelo residencial. Pues hay voces para todos los gustos para opinar sobre el principio de unidad de explotación, que es lo que están sufriendo los propietarios que reciben 200 euros por el alquiler de su apartamento al mes de esa empresa explotadora. Y bueno, cada cual que saque sus consecuencias, sus conclusiones. Conclusiones sí, pero ustedes lo que están defendiendo es las que estén en zonas residenciales dentro de la zona turística. Efectivamente. Es decir, que hay complejos enteros que son residenciales. Efectivamente. Y por tanto que sea legal el alquiler. Así es. Eso es lo que ustedes están defendiendo. Lo otro ni se meten. No es nuestra materia. Y pueden ser también viviendas unifamiliares, independientes, aisladas, en zona turística o no, además de complejos enteros, pero residenciales. Así es. Y entonces no tienen mucha confianza en el gobierno de Coalición Canaria Partido Socialista. Teníamos confianza en el anterior Ejecutivo y 2 días antes de las elecciones, permíteme la expresión, nos metieron el dedo en el ojo con una cosa que ya estaba pactada, recibiendo la postura de Asotel, de la patronal hotelera de Tenerife, y nos vimos con el lío que nos hemos metido y hemos tenido que recurrir a instancias nacionales para defender nuestros derechos, porque no hay derecho, valga la redundancia, de que se limite el ejercicio de su derecho a la propiedad privada simplemente por un capricho, entendemos nosotros, del gobierno de Canarias, de querer favorecer a un sector, al sector hotelero, en detrimento de otro, que son las familias canarias. Al escuchar a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, hay casi una plena coincidencia con ustedes. Pues nos alegramos. Yo escuché la entrevista del señor Fernando Fraile, la verdad que ayer aquí con nosotros, sí. Efectivamente, fue muy interesante, y la verdad que el señor Fernando Fraile no me pareció tan radical como el señor don Jorge Marichal, que bueno, parece que nosotros somos el enemigo público en Canarias, cuando él mismo reconoció que esto del alquiler vacacional es tan antiguo como el turismo mismo en Canarias. Es otra forma nueva, nos guste o no, y tenemos 2 opciones. O nos subimos, Canarias se sube al turismo, a la locomotora de esta nueva forma de hacer turismo, o miramos para otro lado y le decimos que 1.300.000 turistas que vinieron el año pasado a Canarias buscando alquiler vacacional, pues que no los queremos en el archipiélago. A residencias, viviendas de la gente que las alquila y las pone en alquiler en zonas rurales, en zonas turísticas, pero siempre residenciales. Y en los edificios, que no la quiera, si hay mayoría de esa propiedad horizontal, pues se cambia el estatuto y ustedes ahí no se meten. Efectivamente. Así que la gente quede tranquila en los edificios. Efectivamente, hemos sido nosotros los que hemos luchado porque realmente haya una normativa que proteja a las comunidades de propietarios, aquellos que no deseen el alquiler vacacional, con reflejarlo en sus estatutos, queda listo para que cualquier propietario, incluso los nuevos compradores que quieran comprar una vivienda en ese edificio, tengan constancia de que no pueden alquilarlo con fines turísticos. La normativa que más se asemeja a lo que ustedes quieren es la de...
Realmente en España hay una divergencia en cuanto a las normativas porque muchas de ellas incluso están ahora en reestudio. Por ejemplo, la de Cataluña, que excluía el bed and breakfast, el alquiler vacacional, en la actualidad está sometiéndose nuevamente a estudio porque es que ven que esto no hay quien lo pare. Es decir, el alquiler por habitaciones, nos gusta o no, tiene un perfil de turista determinado, es un perfil de turista que consume después mucho en bares, restaurantes y cultura y no hay necesidad de modificarlo. Entendemos que Canarias tiene una situación peculiar y nosotros abogamos por ser la locomotora de España en cuanto a esta nueva regulación y no ir copiando legislaciones de otras comunidades autónomas, sino que entendemos que aquí tenemos suficientemente capacidad por crear un producto, regularizarlo y situarnos a la cabeza de Europa en una normativa que defienda los intereses tanto del turista como de los propietarios. Quiere copiar el gobierno canario, da la impresión que la balear, ¿no?, que es más restrictiva. Sí, pero nuevamente digo que la normativa balear ahora mismo está en discusión. Nuestra presidenta hoy está en Ibiza en un foro del alquiler vacacional con la Asociación de Andalucía y de Baleares discutiendo porque el gobierno balear está sometiendo a estudio, ha visto que esto es un fracaso. Lo de la normativa que tenía Baleares de los complejos de las viviendas unifamiliares es un fracaso porque es que el turismo, hay un artículo de un diario de Mallorca que dice que 1 de cada 3 turistas que viene a Baleares buscando alquiler vacacional, si no se le ofreciera alquiler vacacional cambiaría de destino. Pues Canarias tiene que pensar si perdería 1 de cada 3 turistas que quieren este tipo de alojamiento. ¿Se van ustedes, os han entrevistado ya con el presidente Clavijo a este respecto para que se agilice el nuevo decreto y no se quede esto en palabras huecas que al final se larguen el tiempo? Nosotros nos hemos reunido con doña María Teresa Lorenzo, la consejera de Turismo, nos hemos reunido con el señor Ruano y le hemos trasladado nuestra preocupación. Esperemos que esto se lo solucione a la mayor brevedad, porque es que ahora mismo han vuelto a poner el cartel de salida y situar a aquellos que se pueden regularizar, como decíamos, en la más absoluta de las ilegalidades. Bueno para la gente que tiene una propiedad, para alquilarla, bueno para que aparezca ese dinero un poco claro, ¿no? Se paguen impuestos. Bueno, los propietarios ya están pagando sus impuestos en el IRPF como el que alquila un piso normalmente. Y desde la Administración Tributaria nos llamaron a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional cuando surgió todo este tema, porque es que estaban recibiendo una avalancha de altas en el IJIC, que es lo que nosotros veníamos defendiendo desde el minuto cero. Ahora los propietarios pueden, los que han conseguido legalizarse hasta esta esperpéntica paralización del gobierno de Canarias, han podido darse de alta en el IJIC y están pagando el 7% de esos ingresos que antes no percibía el gobierno de Canarias, ahora lo está recibiendo el gobierno de Canarias, que al fin y al cabo va a beneficiar a los hospitales, a la ley de la dependencia y demás. Entendemos que ha sido el gobierno de Canarias el que ha querido ponerle freno a esta recaudación de impuestos que beneficia a todos los canarios sin ningún tipo de sentido. ¿Y qué pasa ahora? Porque si se suspende, ¿la gente deja de pagar el IJIC? Entendemos que los que ya están legalizados pues tendrán que seguir recaudando el IJIC e ingresar en las arcas públicas, pero a todos aquellos que estaban en vías de legalización, pues el gobierno de Canarias no podrá recoger ese 7% que estaban dispuestos a pagar. Pero si se suspende, ¿para qué lo pagan si ya no tienen cobertura legal? Los que ya están regularizados obviamente no pierden sus licencias, no se puede hacer con carácter retroactivo. Estamos hablando de todos aquellos que han presentado la licencia, que el Cabildo no ha resuelto y habiendo podido tener la licencia y pagando el 7% porque ya yo tengo mi licencia, pues seguiré haciendo mi alquiler, lo seguiré declarando en el IRPF, pero no puedo recaudar el IJIC de algo que una norma no me ampara. ¿Y cuántos son? Pues no tenemos un dato oficial, porque eso es un dato que habría que preguntarle a los cabildos cuántas licencias tienen esperando para resolver, pero vamos, nos da la sensación que se cuentan por 1000. Gracias por venir por aquí esta mañana. Gracias a ti por darnos voz, Evaristo. Javier Valentín es abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria de